Hay una verdad muy poderosa que ha sido escondida durante mucho tiempo. No se habla de ella en las escuelas, tampoco la mencionan los políticos ni aparece en las noticias. Las universidades no la enseñan y la sociedad la ha cubierto con capas de olvido y desinterés. Pero esa verdad sigue viva, aunque invisible para la mayoría. Está presente en antiguos símbolos, en rituales que hoy casi nadie entiende y en gestos que alguna vez tuvieron un significado profundo. Desde los primeros tiempos de la humanidad, ha existido una fuerza que fue admirada, cuidada con respeto y hasta temida por quienes sabían lo que realmente podía hacer. No es una idea mágica sin sentido, es una fuerza real que une el cuerpo, la mente y el espíritu, y que ha sido reconocida por muchas culturas espirituales en todo el mundo. Esa fuerza es la energía vital, una energía tan intensa que si se comprende y se cuida, puede mejorar la salud, cambiar el rumbo de una vida y abrir una nueva forma de ver el mundo. A lo largo de la historia se la ha llamado de muchas formas: Chi, Prana, Kundalini, Ruaj, Mana. Aunque los nombres cambien, todas hablan de lo mismo, de una fuerza interna que da vida, que alimenta el cuerpo físico, pero también despierta el alma. Hoy en día, esta energía es ignorada, tomada a la ligera o incluso ridiculizada. Vivimos en una época donde lo profundo se reemplaza por lo superficial, donde lo espiritual se mira con burla y lo que no puede medirse con máquinas se considera inútil. Sin embargo, hubo un tiempo, y aún existen personas que lo recuerdan, en que esta energía era vista como el tesoro más valioso que una persona podía tener. Y aquí es donde entra el concepto de celibato consciente. Pero no estamos hablando de abstenerse por obligación religiosa o por miedo al castigo. Hablamos de una práctica mucho más antigua y profunda. Un arte olvidado que no trata solo de evitar el sexo, sino de transformar esa energía en algo mucho más grande. Es un camino que solo recorren quienes quieren despertar todo su potencial, dirigir su energía hacia algo superior y vivir con más claridad, fuerza y propósito. Imagina que dentro de ti hay una llama, una chispa especial que te fue entregada al nacer. Esa llama es tu energía vital. Muchas personas la malgastan sin darse cuenta, la pierden en actos sin sentido, en emociones descontroladas, en decisiones impulsivas, pero esa energía, si la guardas, si la cuidas, puede convertirse en una fuente de poder, de amor, de sabiduría. Cada vez que liberas esa energía sin pensar, sin conciencia, algo dentro de ti se debilita. No siempre lo notas de inmediato, pero se siente. Los sabios antiguos lo sabían. Sabían que esa energía podía conservarse, refinarse y usarse para crecer espiritualmente. Por eso la protegían. Por eso le daban tanto valor. Porque entendían que el verdadero celibato no es represión, es poder. Es una elección consciente de dirigir tu energía hacia adentro, hacia tu centro. Es un acto de respeto hacia ti mismo. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de valorarlo tanto que eliges no desperdiciarlo. Es un camino hacia el dominio en personal, hacia la claridad, hacia un propósito más profundo. En las culturas antiguas, esta sabiduría no era opcional, era esencial. En Egipto, los futuros sacerdotes pasaban por largos periodos de limpieza energética antes de entrar a los templos. En Grecia, los seguidores de ciertas filosofías practicaban la castidad como forma de prepararse para comprender lo divino. En China, los maestros taoístas enseñaban cómo transformar la energía sexual en fuerza espiritual. En la India se hablaba de hojas, una sustancia energética que se formaba cuando uno conservaba su energía y que podía llevar a la iluminación. ¿Y por qué hoy en día se ríen de estas prácticas? Porque una persona que guarda su energía, que no
necesita buscar placer todo el tiempo ni depender de la aprobación de otros, se vuelve fuerte. Y alguien fuerte, alguien centrado en sí mismo, es peligroso para un sistema que necesita personas débiles, confundidas y distraídas. Hoy, nuestra cultura celebra el exceso, nos empuja a consumir, a reaccionar rápido, a buscar placer inmediato. Todo está diseñado para agotar nuestra energía. La publicidad, las redes sociales, las pantallas, el ruido constante, nos llenan de estímulos que nos alejan de nuestro centro, que drenan nuestra vitalidad. Cuanto más vives así, más te desconectas de tu fuerza interior. Tu fuego se apaga, tu intuición se vuelve borrosa, tu energía se pierde. Pero todavía hay un camino de regreso. Ese camino comienza cuando decides dejar de regalar tu energía y comienzas a protegerla como si fuera lo más valioso que tienes. Cuando tomas la decisión de no desperdiciar tu energía vital, algo comienza a cambiar dentro de ti. No es solo algo mental, es algo físico, químico y emocional. Tu mente se calma, los pensamientos se vuelven más claros y comienzas a mirar el mundo con una nueva luz. Tus ojos transmiten otra fuerza. No es magia, es ciencia. Lo que pasa en tu cuerpo cuando cuidas tu energía ha sido comprobado por investigaciones modernas. Se equilibra tu sistema nervioso, aumenta la dopamina de forma natural, la hormona de la motivación, mejora la serotonina, la del bienestar, sube la testosterona sin necesidad de nada externo y se regula tu sistema hormonal en general. Cuando conservas tu energía, tu cuerpo tiene más fuerza, más ganas de vivir, más concentración. Pero eso no es todo. Tu mente también mejora. El ruido mental disminuye, las distracciones ya no te atrapan tan fácilmente, tu sensibilidad aumenta. Tu conciencia se vuelve más aguda y comienzas a notar cosas que antes te pasaban desapercibidas. Pero todo esto no ocurre por contenerte desde el miedo o por forzar tu cuerpo a reprimir lo que sientes. Eso sería una lucha interna que solo genera tensión. La clave está en dirigir esa energía con sentido, con intención, en moverla, en transformarla. Porque si no lo haces, esa energía puede volverse contra ti. Puede convertirse en ansiedad, en estrés, en insomnio, en pensamientos repetitivos. Por eso, en todas las culturas que entendieron este poder, el celibato iba de la mano con prácticas activas, respiración profunda, meditación, oración, arte, movimiento, conexión con la naturaleza, herramientas que ayudaban a mover esa fuerza dentro del cuerpo, para que no se quede estancada, sino que suba, se eleve, se transforme en algo más grande. Los antiguos no solo se contenían, también sublimaban. Y eso es lo que hoy hemos olvidado. Vivimos en un mundo que nos empuja a hacer todo lo contrario. Nos entrenan para reaccionar sin pensar, para buscar placer al instante, para vivir sin pausas. Solo hace falta ver cómo usamos el teléfono, cómo consumimos contenido, cómo buscamos satisfacción en cada momento. Este tipo de vida reprograma nuestro cuerpo, nos vuelve más dependientes, más impulsivos, más vacíos, y mientras más energía perdemos sin conciencia, menos capacidad tenemos para sostener un propósito, para vivir en silencio, para crear algo verdadero. Pero hay una salida, y comienza en lo invisible, en esos pequeños momentos del día donde puedes elegir algo diferente. Sientes el impulso de ver algo que sabes que te drena. Respira, detente, observa, aprende a crear un espacio entre lo que sientes y lo que haces. Ese pequeño espacio es donde nace la conciencia. Allí comienza el cambio, cuando eliges no reaccionar, sino responder. Cuando conservas tu energía, ésta se acumula, se fortalece y se convierte en una nueva base para vivir. Esa es la verdadera alquimia,
transformar lo denso en luz. No con magia, sino con presencia. Otro paso clave es mover tu cuerpo con intención. Hacer ejercicio, estirarte, respirar profundo. Cada vez que usas el impulso para algo consciente, en vez de desperdiciarlo, estás enseñando a tu sistema nervioso una nueva forma de funcionar. Y con el tiempo, el cuerpo ya no pide gratificación inmediata. Aprende a sostener, a esperar, a crear. Y cuando eso sucede, tu identidad cambia. Tu forma de ver el mundo cambia. Tu energía se vuelve estable, limpia, clara. Es importante entender algo. Esta energía no es solo impulso sexual. Es tu voluntad. Es tu poder de decidir. Es lo que te ayuda a crear, a intuir, a amar con profundidad. Es la misma fuerza que, mal dirigida, puede destruirte, pero bien dirigida, puede iluminarte. Por eso, lo que haces con tu energía marca la diferencia entre una vida vivida por reacción o una vida vivida con propósito. Y lo mejor de todo, no necesitas años para ver resultados. Con solo una semana de práctica consciente, puedes empezar a sentir cambios. En 7 días, tu mente se aclara. En 21 días, puedes romper viejos hábitos. En 90 días, puedes establecer un nuevo estilo de vida. No es fantasía, es biología. El cerebro cambia con la repetición. El cuerpo responde cuando le das una nueva dirección. El alma despierta cuando siente que estás comprometido con tu evolución. Porque eso es lo más importante. Decidirte por ti, no desde el juicio, sino desde el amor. Desde el deseo de vivir una vida más profunda, más real. Esta práctica, aunque no sea común ni popular, es un acto revolucionario en un mundo que solo te pide que consumas y te disperses. Es un acto de poder silencioso, de liderazgo personal. No necesitas demostrar nada. Solo necesitas recordarte quién eres. Esta sabiduría no es nueva. No es una moda espiritual. Es algo que ha sido transmitido durante miles de años. Fue guardada por sabios, sacerdotes, yogis, filósofos y personas comunes que entendieron una cosa. Quien controla su energía, controla su destino. No lo hacían por moral, sino por sabiduría. Porque sabían que esa energía cuando se pierde, debilita. Pero cuando se transforma, libera. En el antiguo Egipto, los aspirantes a sabios eran entrenados desde jóvenes para entender esta energía. La llamaban Ka, y creían que era la fuerza que unía el cuerpo con el alma. Antes de entrar a los templos, pasaban por largos períodos de ayuno, silencio, prácticas de respiración y celibato consciente. No era castigo, era una preparación. Sabían que si conservaban y dirigían su energía vital, podían despertar un poder interior muy grande, y que si esa energía se desperdiciaba sin conciencia, se volvía una cadena que los ataba al mundo material. Por eso la cuidaban tanto, porque entendían que canalizar esa energía no solo liberaba el cuerpo, también abría la mente y elevaba el alma. En India, esta práctica era conocida como Brahmacharya, y era una parte esencial del camino espiritual. Los antiguos sabios del yoga enseñaban que quien quería alcanzar su máximo potencial debía aprender a dominar sus sentidos. No se trataba de reprimir el deseo, sino de transformarlo. La energía que normalmente se perdía podía usarse para activar centros de poder dentro del cuerpo, llamados chakras, y así despertar la conciencia más elevada. No era un camino exclusivo para monjes. Cualquier persona que deseara vivir con más claridad, propósito y profundidad podía recorrerlo. En China, los taoístas también comprendieron el valor de esta energía. Desarrollaron técnicas de alquimia interna para mover la energía sexual, a la que llamaban Jing, por la columna vertebral, transformándola en energía vital, Qi, y después en energía espiritual, Shen.
Para ellos, este proceso no era algo simbólico, era una forma real de sanación, longevidad y evolución. Creían que quien aprendía a transformar su energía podía vivir más tiempo, rejuvenecer su cuerpo y alcanzar una sabiduría más profunda. No era superstición, era conocimiento basado en la observación del cuerpo y la naturaleza, y no solo en Oriente. También en el cristianismo primitivo existía esta práctica. Los llamados padres del desierto, monjes que se retiraban a vivir en soledad en Egipto, Palestina y Siria, creían que dominar los impulsos internos era más valioso que conquistar cualquier territorio. Para ellos, la castidad no era una obligación, era una forma de abrir espacio en el corazón para escuchar a lo divino. Decían que cuando uno aprendía a controlar sus pasiones, podía ver con claridad lo que antes era invisible. Su mirada cambiaba. Su forma de estar en el mundo se volvía más fuerte, más amorosa, más libre. Todo este conocimiento fue perdiéndose con el tiempo. Con la llegada de la modernidad, se impuso una forma de vida acelerada, basada en el placer rápido, la producción constante y el olvido de lo esencial. El cuerpo dejó de ser visto como un templo. La energía vital, antes considerada sagrada, empezó a desperdiciarse sin medida. Y eso tiene consecuencias. Las vemos cada día, gente cansada sin razón, ansiosa sin causa, desconectada de sí misma. Pero el poder no ha desaparecido, solo está dormido. Sigue latiendo dentro de cada uno, esperando a que alguien lo recuerde. Y para despertar ese poder, no necesitas irte a vivir a una montaña, ni vestirte de blanco, ni dejar tu vida. Solo necesitas tomar decisiones distintas. Empezar a cuidar tu energía, a dejar de regalarla a cualquier impulso, a respirar con más intención, a moverte con propósito, a escribir, a meditar, a observar y sobre todo, a relacionarte con tus deseos desde un lugar más consciente. No se trata de huir del deseo, ni de reprimirlo. Se trata de entenderlo, de escucharlo y de elegir qué hacer con él. El deseo no es el enemigo. El problema no es sentir. El problema es vaciarse por cosas sin sentido, porque un deseo sin dirección se convierte en adicción. Pero un deseo guiado se transforma en arte, en creación, en energía que construye. La misma energía que hoy se escapa en segundos puede ser la base para crear algo grande, un proyecto, una obra, una nueva versión de ti. No tienes que eliminar el deseo, solo necesitas transformarlo, usarlo a tu favor. Y hay una herramienta muy poderosa para lograr eso, la respiración. Respirar con intención es una forma de alquimia, es el puente entre tu cuerpo y tu alma. En muchas tradiciones antiguas, respirar no era solo una función del cuerpo, era una práctica espiritual. En India lo llamaban pranayama, el arte de controlar la energía a través del aire. En el cristianismo, el aliento era símbolo del espíritu. En el taoísmo, cada respiración era una forma de regenerarse, y tú puedes usar eso. Puedes aprender a respirar de forma más consciente. Puedes dirigir tu energía con el ritmo de tu pecho. Puedes regresar a tu centro en medio del caos. Solo necesitas practicar. Otro paso clave es darle sentido a tu energía, porque si no tiene una dirección, se acumula como tensión. Pero si tiene un propósito, se convierte en poder. Todo lo que te agota tiene algo en común. No tiene sentido. Todo lo que te eleva también tiene algo en común. Tiene una dirección clara. Cuando sabes por qué estás haciendo algo, todo cambia. Tu disciplina se vuelve más fácil. Tu enfoque se fortalece. Tu energía, en vez de perderse, se ordena. Y hay algo más que puede ayudarte en este camino: el silencio. No solo como la ausencia de ruido, sino como un espacio sagrado. 10 minutos al día sin celular, sin música, sin distracciones. Solo tú, respirando,
solo tú sintiendo tu cuerpo, solo tú escuchando lo que hay dentro, porque es en ese silencio donde la energía se reorganiza, donde tu alma toma fuerza, donde tu mente se aclara. No subestimes ese momento. Puede parecer pequeño, pero tiene un poder enorme. Es en esos minutos donde puedes reconectar con tu verdadero centro, lo que antes solo se enseñaba en templos y, entre iniciados, ahora empieza a ser redescubierto por la ciencia. Cada vez más, estudios confirman que todo en nosotros es energía, que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos, no son solo cosas que pasan en el cerebro, son vibraciones que afectan directamente nuestro cuerpo, nuestra mente y también nuestra realidad externa. Durante mucho tiempo, la ciencia se burló de términos como energía vital, aura o vibración espiritual. Pero hoy, con tecnología moderna, se ha comprobado que el cuerpo humano emite campos electromagnéticos, que la mente puede cambiar la estructura del cerebro con el enfoque, que las emociones influyen en el sistema inmune y que el deseo, cuando se dirige con conciencia, puede modificar patrones profundos del cerebro. Los estudios con monjes tibetanos y practicantes de meditación profunda muestran resultados sorprendentes. Cuando una persona entra en un estado de presencia y retiene su energía, el cerebro empieza a funcionar de otra manera. Las ondas cerebrales se sincronizan, las emociones se equilibran. La parte del cerebro que nos ayuda a tomar decisiones, a sentir empatía y a tener pensamientos más profundos, se activa con más intensidad. No hace falta irse a un monasterio para lograrlo. Solo necesitas practicar, solo necesitas cuidar tu energía y darle un propósito. El celibato consciente, cuando se practica con entendimiento, no reprime, transforma. Tiene efectos reales sobre el cuerpo. En los hombres mejora la producción natural de testosterona, lo que aumenta la claridad, la energía y la concentración. En las mujeres ayuda a equilibrar el sistema hormonal, a reducir la ansiedad y a fortalecer la conexión con sus emociones más profundas. Esto no es esoterismo, es ciencia aplicada. Es el cuerpo respondiendo con coherencia a una nueva forma de vivir. Pero el cambio más grande no ocurre en las hormonas, ocurre en tu interior, porque cuando, día tras día, eliges no reaccionar desde el impulso, algo dentro de ti empieza a cambiar. La energía se queda contigo, se eleva, se organiza, empiezas a vivir desde otro lugar. Ya no actúas desde el miedo o desde la necesidad. Comienzas a percibir desde la intuición, a moverte con propósito. Tu mente se vuelve más clara, tu cuerpo se fortalece, no desde la tensión, sino desde la estabilidad. Tu mirada cambia, tus palabras cargan una nueva vibración. No es que hagas más, es que estás más presente en lo que haces. Eso es poder. Y este fenómeno tiene una explicación energética. La física moderna ha demostrado que todo lo que existe está hecho de energía, que los átomos no son sólidos, sino campos vibratorios, que tus pensamientos y emociones afectan ese campo. Entonces, si todo es vibración, tu energía sexual también lo es. Y no cualquier vibración, es la más poderosa que tu cuerpo puede generar. Es la única capaz de crear vida. Imagínate lo que pasaría si, en vez de perderla sin conciencia, la usaras para crear algo valioso, para crear arte, amor, dirección, evolución interior. Cuando comienzas a vivir así, ya no eres víctima de tus deseos. Te vuelves el creador de tu realidad. Te conviertes en protagonista, porque entiendes que el deseo no es una carga, sino una chispa divina que puede llevarte lejos si la sabes canalizar. En ese momento, rompes con el viejo patrón. Dejas de vivir
por impulso, y empiezas a vivir con intención, y eso cambia todo. Tu energía deja de dividirse, comienza a volver a ti, a alimentarte, a elevarte, a darte claridad. Y aunque la ciencia aún está en proceso de comprenderlo todo, tú ya puedes sentirlo. Lo notas cuando respiras con calma y conciencia. Lo notas cuando, en lugar de caer en una tentación, eliges conservar esa energía y sientes cómo sube por tu cuerpo como un fuego suave. Lo notas cuando tus reacciones se vuelven respuestas, cuando tu presencia se vuelve firme, cuando tu mirada ya no suplica, sino que transmite. Algo cambia, algo se despierta, y aunque no lo puedas explicar con palabras, tu alma lo reconoce. Y aquí está lo más importante. Lo que haces con tu energía cambia tu realidad. No es solo una idea bonita, es una ley energética. El universo no responde a lo que dices, sino a la frecuencia que emites. Y tu frecuencia depende de lo que haces, de lo que eliges sostener. Cada vez que eliges conservar tu energía, le estás diciendo al universo: estoy listo. Y el universo responde, te envía nuevas personas, nuevas oportunidades, nuevas señales. Porque ya no estás vibrando en carencia, estás vibrando en poder. Todo empieza con una elección: dejar de regalar tu fuego a lo que no lo merece. Y en su lugar, guardarlo, usarlo, transformarlo. Porque el verdadero poder no está en consumir todo lo que deseas, sino en convertir ese deseo en propósito. Y aunque eso no se pueda medir con una máquina, tú lo puedes sentir. Está dentro de ti y está esperando que lo reconozcas. Y si has llegado hasta aquí, no es por casualidad, es porque algo dentro de ti está despertando. Tal vez es una parte de tu conciencia que había estado dormida, esperando silenciosamente que la escucharas. Esa parte no se alimenta de elogios, ni de likes, ni de validación externa. Esa parte solo crece cuando te conectas con lo sagrado. Y lo sagrado no está allá afuera. No está en los templos, ni en las ceremonias vacías. Está dentro de ti, en tu capacidad de sostener tu energía, de guiar tu vida con propósito, de habitarte de verdad. Y cuando comienzas a vivir desde ese lugar, desde tu centro, desde tu fuego, aparece el último desafío: la tentación de volver atrás. Porque el cuerpo está acostumbrado al caos, a la reacción, a la gratificación inmediata. Al principio puede ser incómodo, puedes sentir ansiedad, dudas, insomnio. Es natural, es parte del proceso de limpieza. Estás dejando atrás patrones antiguos, reacciones automáticas, formas de vivir que ya no te sirven. Estás dándole a tu cuerpo una nueva señal, que ya no estás dispuesto a vivir desconectado. Y si puedes atravesar ese umbral, todo comienza a cambiar. Lo que antes te dominaba empieza a perder fuerza. Lo que antes te desbordaba, ahora se convierte en una oportunidad para demostrar tu poder interior. Lo que antes buscabas afuera, comienza a nacer desde adentro. Tu mente se calma. Tu intuición se vuelve más precisa. Tu energía se vuelve firme, magnética, atractiva, y eso se nota, se siente. La gente lo percibe. Sin tener que decir nada, tu presencia transmite algo distinto, porque has dejado de perderte. Y en un mundo donde todos están distraídos, quien guarda su centro se vuelve sagrado. La sociedad actual no está diseñada para que conserves tu energía. Está hecha para que la entregues constantemente, para que consumas sin parar, para que reacciones sin pensar, para que te agotes sin darte cuenta. Pero ahora tú lo sabes, y cuando sabes algo, tienes poder. Porque la conciencia te da la posibilidad de elegir. Puedes frenar, respirar, volver a tu centro y construir una vida distinta. Una vida que no esté guiada por el impulso, sino por la creación. Ese es el verdadero significado del celibato consciente. No es dejar de vivir,
Es empezar a vivir de forma más plena. No es apagar tu deseo, es aprender a dirigirlo. Es un acto profundo de amor propio. No necesitas explicarlo ni demostrarlo, solo necesitas practicarlo, porque quien guarda su energía no lo hace para aparentar, lo hace porque ha sentido su verdadero valor, porque ha probado la paz, la claridad, la fuerza que se despierta cuando cuerpo, mente y alma están en armonía, porque ha descubierto que dentro de él hay una luz que no se puede apagar. Y si has sentido, aunque sea un segundo de esa luz, ya no quieres volver a vivir en la oscuridad. Ya no quieres seguir repitiendo lo mismo. Ya no te conformas con una vida a medias, porque algo dentro de ti, algo muy antiguo y muy verdadero, ha comenzado a florecer. Y esa parte quiere crecer, quiere elevarse, quiere guiarte, no hacia una vida perfecta, sino hacia una vida real, llena de presencia, llena de significado, llena de ti, y ahora te toca a ti decidir, no porque alguien te lo imponga, sino porque estás listo, porque tu alma lo pidió, porque estás en el punto justo para dar ese paso. Este camino no es para las masas, no es para quienes buscan resultados rápidos ni validación externa, es para quienes están dispuestos a caminar desde el corazón, a vivir con profundidad, a recordar lo esencial. Este camino se construye en los detalles, en cómo respiras cuando sientes un impulso, en cómo eliges mirar hacia adentro en vez de reaccionar, en cómo usas tu energía con respeto, con intención, con propósito, en cómo decides moverte, crear, escribir, amar, no desde el vacío, sino desde el centro, en cómo transformas el deseo en arte, en fuego interno, en energía viva. Y es en esos gestos pequeños donde sucede la verdadera transformación, porque vivimos en una época que idolatra la rapidez, pero olvida lo profundo, que celebra el placer fácil, pero teme al silencio, que genera ruido constante para evitar que escuches la única voz que de verdad importa, la tuya. Por eso, cada vez que eliges sostener tu energía, estás rompiendo el hechizo. Estás saliendo de la programación, estás volviendo a ti, y tu cuerpo lo sabe, tu alma lo celebra, tu destino lo reconoce. Sí, al principio no será fácil. Tu cuerpo va a protestar, tu mente va a buscar excusas, los viejos hábitos van a intentar volver, vas a tener días donde parecerá que todo tu esfuerzo no tiene sentido, pero no estás retrocediendo, estás limpiando, estás reprogramando, estás dejando morir una versión de ti que ya no corresponde con la conciencia que ahora estás despertando. Cada vez que sostienes un impulso, cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar, cada vez que transformas la ansiedad en movimiento o en silencio, estás escribiendo una nueva historia con cada célula de tu cuerpo, y esa historia tiene otra vibración, tiene otro nivel de energía, es más coherente, más centrada, más alineada contigo. Lo que antes te desbordaba, ahora te fortalece. Lo que antes te controlaba, ahora se convierte en tu entrenamiento. Tu conciencia se vuelve más estable, tus decisiones más firmes, tu vida más profunda y lo más importante, empiezas a ser tú, sin filtros, sin máscaras, sin necesidad de validación externa, porque algo en ti ya ha recordado su valor. Cuando una persona recupera su energía, también recupera su dignidad, su presencia cambia, su mirada ya no mendiga, su voz ya no tiembla, su cuerpo ya no huye. Es como si todo en ella dijera, estoy aquí, completo, y eso se nota, se siente, impacta, porque no es solo una transformación externa, es algo que emana desde adentro, desde lo más profundo del ser. Desde ese lugar que estuvo mucho tiempo dormido, esperando que tú lo tocaras con conciencia, con respeto, con amor. Y sí, habrá caídas,
No es un camino perfecto ni lineal, es un proceso, y como todo proceso, tiene curvas, tiene pruebas, tiene momentos de duda, pero también tiene victorias silenciosas, tiene avances invisibles, tiene instantes donde te das cuenta de que ya no eres el mismo, que lo que antes te arrastraba ya no tiene poder sobre ti, que has crecido, que has despertado, que has comenzado a liderarte a ti mismo desde un nuevo lugar. Cada día que eliges cuidar tu energía, estás sembrando algo. Aunque no lo veas de inmediato, estás plantando una semilla. Y esa semilla, si la riegas con presencia, con práctica, con paciencia, un día florece. Y cuando florece, lo transforma todo. Tu forma de pensar, de hablar, de relacionarte, de moverte por el mundo. Porque ya no estás vacío, ya no estás disperso, estás encendido desde dentro, estás alineado. Y ese es el verdadero acto de revolución en este mundo, elegirte a ti. Elegir tu energía por encima del impulso, tu centro por encima del ruido, tu propósito por encima del placer inmediato. Porque cuando haces eso, estás enviando una señal clara al universo. Estás diciendo, estoy listo para sostener mi poder. Y el universo te responde. Comienzan a llegar nuevas oportunidades, nuevas personas, nuevas sincronicidades. No porque las busques desesperadamente, sino porque ya vibras en otra frecuencia. Ya eres causa, no efecto. Ya eres canal, no recipiente. Este mensaje no es solo para inspirarte, es para recordarte lo que en el fondo ya sabes. Lo que tu alma ha estado tratando de decirte desde hace tiempo. Que no viniste a esta vida para perderte en impulsos vacíos. Viniste a crear, a despertar, a liderar tu propia existencia desde un lugar de integridad. Y eso empieza ahora, con una decisión, con una práctica, con una elección repetida cada día, conservar tu energía, dirigirla con propósito y transformarla en luz. Y si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, si ha hecho eco en tu interior, entonces compártelo. No porque busques convencer a nadie, sino porque quizás allá afuera hay alguien más que también necesita recordar, que también está cansado del ruido, de la dispersión, de vivir a medias. Alguien que está listo para volver a sí mismo, pero necesita una señal, una palabra, un espejo, y tú, con tu fuego intacto, puedes ser eso, no desde el esfuerzo, sino desde la coherencia, desde tu ejemplo, desde tu vibración, porque en este mundo lleno de distracciones, quien aprende a custodiar su propia luz se convierte en faro, en guía, en centro, no para imponer, sino para inspirar. No para mandar, sino para mostrar lo que es posible cuando alguien decide habitarse de verdad. Así que, si llegaste hasta aquí, es porque tu alma lo pidió, porque ya estás listo, porque ya no puedes volver atrás, porque el fuego ya está encendido y ahora todo lo que necesitas es mantenerlo vivo, respirar, sentir, elegir cada día, cada instante, con humildad, con firmeza, con amor. Ese es tu verdadero poder.